Gracias por estar con nosotros, amigos internautas de Noticias Bajío Oficial. Es un placer estar con ustedes, pero sobre todo el que usted nos preste su atención, su amabilidad sábado a sábado en su tableta, en su computadora de escritorio o bien en su portátil. Gracias de verdad por estar con nosotros. El día de hoy está con nosotros el ex candidato a diputado local en la pasada elección por el partido de Morena en Cortázar, Guanajuato. Él fue el que le metió casi un susto a Jesús Oviedo, actual diputado, quedó en el segundo lugar en aquella elección. Ahora solamente nos va a platicar qué le va a deparar el futuro político. Me refiero al licenciado Eric Javier Huerta. Eric, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, José, muchas gracias por invitarme aquí a tu espacio. Gracias a ti, sobre todo por aceptar, y sobre todo que es un agente joven de Cortázar, Guanajuato, y ya se vio que sí se puede la juventud. En Cortázar, Guanajuato, está uno de los pocos presidentes municipales joven, y hoy Eric está demostrando que la juventud va pujando, va haciendo el esfuerzo también para tener su espacio político. Eric, pues entramos en materia, si te parece. Eric, ¿estás listo para el 2021? Sí, estamos listos. ¿En qué consiste ahora tu participación? Bueno, habremos de ver cuáles son las definiciones que haga el movimiento progresista aquí en el estado de Guanajuato, cuáles son las determinaciones que ellos tomen en consideración con los perfiles que pueden coadyuvar y abonar a la dinámica democrática aquí en el estado de Guanajuato. Nosotros siempre hemos estado pugnando por las libertades que hacen falta aquí en el estado de Guanajuato. Siempre he buscado la manera de cuál es la mejor forma para abonar a la democracia aquí en el estado de Guanajuato. Hemos visto que faltan libertades democráticas y por eso he incidido en el periodismo local, en el estatal, porque se ha perdido mucho esa labor del periodismo municipal y eso ha dado parte a que haya autoritarismo de parte de los gobiernos, a que haya opresión, a que haya represión en muchas de las libertades, y por eso muchos de estos políticos acostumbran a engañar a la gente, acostumbran a que no haya debate, acostumbran a que facciosamente coaccionan el voto y siguen controlando arbitrariamente las regiones. Y hoy vemos en qué estado nos encontramos. Así es, Cortázar, Guanajuato, déjenme decirles, ahí ya gobernó el PRI, ya gobernó el PAN, ya gobernó el PRD, y ahora en esta elección que viene del próximo año, el 2021, pues posiblemente pueda ser otro cambio drástico, porque se ha estado viendo mucha ebullición política y ahora parece ser que le puede tocar a Morena. Bueno, sí, parece en toda esta región, ¿no? Y en el propio estado de Guanajuato. Morena fue un tsunami en la elección pasada y en este momento pues vemos que el reducto del panismo pues no ha dado los resultados contundentes. Ya se ve una marcada diferencia y se ven verdaderamente los estragos de la permanencia de este grupo de poder hegemónico que se ha comportado como una verdadera dictadura aquí en el estado de Guanajuato. Y es imperativo que la sociedad se pronuncie por la alternancia, por una verdadera democracia. Así es, déjame saludar amablemente a Rico Oviedo. Gracias por estar en sintonía con Noticias Bajío Oficial. Déjenme decirles también que este mismo programa en YouTube va a estar transmitiéndose ya en breves minutos. Al expresidente municipal de Jerecuaro, Jaime García Cardona. Jaime, un saludo, te van a saludar. Saludos. Jaime, y pues también están comentando que te están coqueteando los de Morena, así que vas a ser el próximo invitado para que estés aquí en este espacio y nos comentes cómo está Jerecuaro y si los de Morena realmente te están invitando a ser candidato a la presidencia municipal de Jerecuaro. Pedro Alarcón González, saludos desde Veracruz. Muchos saludos a la familia Aragón González. Carlos Gómez también, gracias Carlos, pues te van a saludar. Ya íbamos Carlos, haciendo. Un saludo, gracias por unirte a esta conversación. Eric Javier Huerta, déjenme decirles que es un joven, yo lo conocí siendo conductor de un noticiario en Cortázar, Guanajuato, y hoy lo conozco también como político. Eso es lo que la vida da de gusto, saber que se van evolucionando y sobre todo que puede ser alternancia en el poder de Cortázar, Guanajuato. Solamente faltan definiciones, tan así que el Partido de Acción Nacional ya mandó a hacer encuestas en todo el estado de Guanajuato y están viendo que en algunas regiones
están viendo tambalearse las candidaturas si no eligen bien a las personas. Ustedes como el sector social, como este sector social que representa CEDIC, debo de entender que ya tienes estructura, que ya hiciste toda una campaña en la pasada elección y que conoces Cortázar perfectamente. La sociedad, ¿qué te pide? ¿Qué te exigió? ¿Qué te motivó también para ser candidato en la pasada? ¿Y qué te motiva a retomar el espacio político en esta ocasión? En la pasada tenemos una misión clara de acabar con el régimen bipartidista que ya había dado resultados verdaderamente de una decadencia, de haber puesto a México en una terrible decadencia, que hoy es lamentable que la oposición bipartidista nuevamente en la República Mexicana, donde mucha voz tiene el Estado de Guanajuato, porque encumbra a estos representantes panistas, fingen demencia de lo que ellos mismos provocaron. Hoy son los mismos actores panistas los que están en los mismos puestos. Bueno, ratifican al fiscal por otra década, un hombre que ya estuvo en los gobiernos anteriores, que fue personaje protagónico con Juan Manuel Oliva, que fue personaje protagónico con Miguel Márquez Márquez y que hoy se ratifica como un protagonista en el régimen de Diego Sinue. Hoy ese gobierno de Diego Sinue tiene a los mismos que estuvieron con Márquez, que estuvieron con Oliva. No hay verdaderamente una representación de la ciudadanía, hay una representación del gremio panista que finge demencia de sus propios resultados oprobiosos que hoy nos tienen en un estado decadente. Primer lugar en homicidios dolosos, primer lugar en feminicidios. Vean la represión que ocurre contra el gremio periodístico y contra las mujeres. Así palpable. Ahorita que acabas de hablar precisamente del gremio periodístico, a Eliu, un compañero que era el representante, el vocero oficial de la Procuraduría de Justicia en el estado de Guanajuato, pues apareció muerto. Ojalá, dicen que agarraron a 2 personas, dicen que sí los agarraron, que pueden ser ellos los que lo asesinaron. Ojalá se haga justicia en este gremio periodístico que se ve lesionado esta semana con el fallecimiento de Eliu, ¿verdad? Sí, yo te estaba comentando que esa fue la determinación que nos llevó a participar en el pasado proceso electoral. Yo siempre tuve intenciones y firmeza en dedicarme al ámbito de las políticas públicas, al ámbito de la política. Incursioné justamente en esos estudios en mi carrera profesional y luego de posgrado, y así también estuve ahondando en mis estudios ejecutivos después de profesional y después de posgrado. Pero con lo que ocurre es que en mi propia alma mater universitaria nos encomendó, y también en mi alma mater de posgrado, que regresáramos a nuestras comunidades, porque ahí es donde las nuevas generaciones podían marcar la diferencia en el desarrollo de la República, en el desarrollo del país. Es regresando cuando te preparas a tus comunidades donde marcas la diferencia. No estas juventudes que son fugas de capitales intelectuales que se van a las principales urbes de siempre y no marcan diferencia en el ámbito rural, en el ámbito de nuestras ciudades. Yo entonces regresé, y donde vi una perspectiva para dedicarme, que no era algo que yo tenía contemplado, fue como periodista, fue como productor, porque veía que no había verdaderamente profesionalización en la administración pública y no había democracia. Los políticos no eran verdaderamente cuestionados y ellos obviamente se cobijaban justamente por este control hegemónico que hace un partido político a los usos y costumbres de siempre del PRI, y ahí fue cuando empezamos a incidir, cuando empezamos a hacer activismo, y eso nos llevó en un momento dado a que se presentara el movimiento que aglutina, un movimiento heterogéneo social, que aglutina distintas corrientes de pensamiento, voces de la sociedad civil, donde se construyó un proyecto de nación, y ahí es donde le fuimos a abonar y donde fuimos a participar para acabar de forma histórica con el régimen bipartidista. Esto nunca se le hubiera ocurrido a nadie en todo el mundo. Por eso se presentó el fenómeno de lo que es el partido Morena y el fenómeno de lo que es el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Y en ese trayecto, pues, muchas personas creyeron en el proyecto que encabezamos, creyeron en el proyecto que sumamos justamente a este movimiento social, y es lo que nos sigue teniendo aquí para desde cualquier trinchera abonar al desarrollo social. Interesante lo que acabas de decir. Andrés Manuel López Obrador tuvo que hacer una alianza con gente indeseable que hoy son senadores, son diputados federales, son diputados locales,
pero era solamente así podían ganar, y lo hizo. Así Ahora es. está tratando precisamente de limpiar la casa. ¿Y cuál es el proceso? El 2021. El 2021 para ahora sí que entre gente que lo acompañó con Morena y que tenga el pensamiento libertador de Andrés Manuel, porque te estarás de acuerdo conmigo que Butler iba a estar de acuerdo con Andrés Manuel anteriormente, o Gómez Urrutia, No. la maestra Lester, ¿verdad que no? Bueno, ya nos pusimos de acuerdo. ¿Qué te parece? ¿Cómo calificas actualmente el gobierno municipal de Cortázar, Guanajuato, que comanda, que encabeza Ariel Corona? Pues fíjate, pues parece un gobierno bastante paralizado. Hay muchos actores que se sumaron justamente a ese proyecto, personajes que quisieron ser presidentes municipales, personajes que son de otras corrientes de pensamiento político, se sumaron justamente ahí y no se ve diferencia, no se ve progreso, no se ve desarrollo, se callan, guardan silencio ominoso ante todas las atrocidades que ocurren ahí, no se comportan como lo que sucedió con Hugo Estefanía Monroy, donde había masacres y masacres, y eso no se detuvo. Guardaron silencio cuando policías municipales secuestraron a propios céspedes. Han sucedido verdaderamente tragedias ahí, y no vemos liderazgo, no vemos cohesión, no vemos abono por el tejido social. Es un gobierno paralizado y es un gobierno muy al estilo de lo que vemos con Diego Sinue, un total desgobierno. Interesante. Entonces, los regidores de oposición no son de oposición. No, pues ya hasta renunciaron al PRD porque les ordenó Hugo Estefanía Monroy que así lo hicieran, y entonces hoy se acomodan a los intereses del PAN. Eric, tú vas a participar, ¿tienes la firme confianza de poder participar en la elección del 2021? Bueno, nosotros pues hemos hecho un trabajo de sumar voluntades, de que las personas creyeron en nuestro liderazgo, de que las personas se sumaron a nuestro proyecto, y pues afortunadamente el movimiento continúa creciendo y no podemos hacer omisión ante eso, mucho menos por las condiciones que vemos muy palpables en nuestro territorio, en nuestros municipios, en este corredor industrial. Hay una situación. La situación es de que en Morena todos quieren ser generales, como en el antiguo PRI. Nadie quería ser soldado raso. Todos querían, y hoy en Morena quieren ser generales. Sí. Tú ahí con la gente que te estás ocupando, que te estás reuniendo en Cortázar, Guanajuato y en la región Laja Bajío, sí hay gente que quiere ser soldado para defender el voto, para invitar a la sociedad en un momento dado a que participe. Pues mira, sí hay demasiado protagonismo. A veces no ocurre esa voluntad. Lamentablemente lo que ocurrió en el partido es que quedó paralizado por la propia disputa en el nacional, en el estatal, y por supuesto de esa forma quedó sin rumbo la situación municipal en todo el país. Sí. Y ello pues ahora le apremia a los que van a quedar como dirigentes en el nacional y en el estatal a que marquen la ruta y la directriz de forma ordenada y de forma muy pacífica, para que haya armonía entre los militantes y se generen los consensos respectivos de forma inmediata, para que los mejores perfiles vayan a contender el próximo proceso electoral. Sí, porque en la pasada elección fue por sorteo y llegaron muchos... Sí, pues hubo de todo, ¿no? Llegaron muchas personas que desconocían el ámbito político, el qué hacer, y al final de cuentas hasta abandonaron Morena. Así en unos casos. Déjame saludar precisamente a Antonio Bailón, que normalmente nos saluda desde Aguascalientes. Saludos a todo Aguascalientes. Rico Oviedo, 100% con mi presidente López Obrador y por consecuencia con él. Muchas gracias. Humberto Domínguez, líder de migrantes guanajuatenses. Humberto, saludos. Gracias por estar en Saludos a todo sintonía. Texas. Y sobre todo que están en sintonía y están conociendo un nuevo protagonista político. Porque los de siempre también pretenden no perder el espacio político. Pues eso es lo que pasó en Cortázar. Y también pretenden que se herede a los hijos y nietos. Exacto.
Entonces, platicando el sábado pasado aquí, en este lugar, con Aarón Cabañas Marcial, que es promotor de la defensa de Morena en la próxima elección, nos comentaba que Cortázar, Celaya, Paseo el Grande, Paseo el Alto, Jerecuaro, Acámbaro, ya hay un ejército de no militantes, pero sí simpatizantes con Andrés Manuel y con Morena para la defensa del voto. ¿Cuál es la pregunta anterior? Sí, pues se detuvo ya el proceso de afiliación, se detuvo todo el movimiento y la sociedad civil, los simpatizantes que de alguna manera no se decidieron, porque hay muchas personas que en ese momento no se decidieron pronunciar por Morena, ahora sí lo quieren hacer. Obviamente pues ven el favor de la sociedad hacia ese movimiento social, pues ahora quieren entrar de alguna manera, ¿no?, a sumarse. Y eso es bienvenido. Claro, una pregunta interesante aquí. La dirigencia de Cortázar, ¿a quién le da la oportunidad de que ser su representante? ¿A Alma Alcaraz o al diputado Ernesto Prieto? Está, de lo que yo sé, mira, está dividido. Hay un sector que se entiende con el pronunciamiento de Ernesto Prieto como presidente y hay otro sector que se entiende con Alma Alcaraz como secretaria general en funciones de presidenta. Pero no hay consenso. Eso porque no hay determinaciones totalmente estrictas de ya pronunciar, apegados a derecho, apegados a toda la norma, a decir de forma consensada, institucional, este es el presidente de Morena en el estado de Guanajuato, y eso sigue teniendo en incertidumbre a mucha militancia. Si en un futuro no muy lejano, porque el día 7 de septiembre inicia el año electoral en el estado de Guanajuato, de acuerdo a los lineamientos del Instituto Nacional Electoral y de acuerdo al Instituto Estatal Electoral del estado de Guanajuato, el día 7 de septiembre. Por lo tanto, pudiéramos, si tú consideras a bien, tener a un representante de Morena, un representante del PRI y un representante del PAN y a lo mejor de algún otro partido político, si así aceptara la invitación, de hacer no un debate, sino una propuesta. ¿Qué harían los jóvenes en caso de llegar a ser diputado local o en caso de llegar a ser presidente municipal o de acuerdo a la aspiración que tú en este momento vayas a marcar? Porque también claro, puedes ser diputado federal. Sí, por supuesto. ¿Estarías dispuesto a participar? Sí, claro. Totalmente. Ya está la invitación, ya está la respuesta y en breve lo vamos a hacer para que ustedes conozcan a los protagonistas de todo el estado de Guanajuato, porque vamos a salir otra vez hasta Jichú, hasta Cámbaro, hasta León, así, todo el estado de Guanajuato, antes de que lleguen las elecciones del 2021 y conozcan ustedes a los protagonistas. De tal manera, Eric, que ya te pregunto ahora sí, ¿qué aspiras para el 2021? ¿Presidente municipal, diputado local o diputado federal? Pues mira, yo siempre he estado bajo la responsabilidad de que el movimiento determine en qué posición podemos servir mejor. Sí me apremia la realidad que estamos palpando, la situación que se presentó en el Congreso Legislativo, que no se presentó de forma benéfica para los ciudadanos, sí, no cubrió un verdadero liderazgo ahí. Lo que vimos verdaderamente es preocupante. Y lo que vemos en las presidencias municipales en este corredor industrial es también preocupante. Entonces, si el movimiento de la sociedad nos implica participar en una posición que convenga más para verdaderamente gestar un cambio, nosotros atenderemos con gusto y con mucho valor y con mucho compromiso tal responsabilidad. Yo no descarto participar en ninguna de las posiciones, pero yo no podría de forma individual en este momento decirte que voy en cierta posición a participar en el próximo proceso, porque son voces las que tienen que llegar a consenso en un movimiento que además se tiene que unir y posicionar el Frente Progresista aquí en el estado de Guanajuato. Claro que sí, déjame mandar unos saludos a Mauricio García, gracias. Toño Bailón, gracias. Alfredo Elizondo, gracias. Carlos Gómez, gracias. Carmelo Alejandro Caballero, gracias. Y Pedro Alarcón González, quien amablemente están en sintonía con nosotros el día de hoy.
¿Qué calificación? Ya dijimos que pues está opaco la presidencia municipal, o lo dijiste tú, que está opaco la presidencia municipal de Cortázar. ¿Qué calificación le darías del 1 al 10 en cuestión de seguridad? No, pues 0. Está reprobado totalmente. Porque mira, personalmente, o sea, me ha afectado desde que entró este gobierno. No vi ningún cambio. Siguieron las mismas masacres, nos robaron de nuestras oficinas, nos robaron de nuestra casa, acaban de asesinar a un tipo justamente afuera de la casa. Y todo nuestro portón está lleno de balazos. Y la caseta que puso la sociedad civil llena de balazos. Y el presidente municipal que responde: yo no puedo hacer nada, no hay policías. Entonces, ese tipo de respuestas lo único que hace es indignarse más. Sí. Y sobre todo, bueno, imagínense, si es en la cabecera municipal, ¿qué estará pasando en las comunidades rurales? Exacto, están totalmente desprotegidas. Pues amigos internautas de Noticias Bajío Oficial, decirles, háganle preguntas a Eric, compartan para que más sociedad lo conozca, si ya lo conocen, pero ahora que lo conozcan más, en otras latitudes, en otras esferas, para que estos jóvenes, que hay que cederle la estafeta en algún momento dado, políticamente hablando, también tengan la oportunidad de que ustedes lo conozcan, lo cuestionen, y si llega a ser funcionario público en algún ámbito en esta próxima elección, pues también él tenga y recuerde que tiene compromisos con la sociedad, no con un instituto político. Andrés Manuel López Obrador va a dar su segundo informe de gobierno. Así es. ¿Qué esperas de ello? Pues él ya está justamente anunciando todo lo que ha hecho, todo lo que se ha escrito en este nuevo inicio de cambio de régimen de gobierno, donde la propia oposición hemos visto que no lo comprende, que no tienen nociones, porque ellos están acostumbrados al régimen bipartidista, que solamente implicaba la alternancia en el poder del PRI y del PAN. Hoy hasta, bueno, hay varios rumores de que el PRI se va a sumar al PAN, ¿no? Sí, y que... Pero sigue la desertación de grandes líderes, ¿eh? Sí. El PRI, que dicen, ¿sabes qué? Ya no sé. Pero también hay el rumor de que Morena se va a aliar con el Verde Ecologista. Bueno, sí, porque... El siempre satélite de, sí, del PRI y de PAN. Así es, fíjate. Y ahora ya los vamos de Morena. Cosas de la política. Pero aquí en el Estado, bueno, no se han pronunciado al respecto, ¿eh? El Verde Ecologista dice que ellos van solos. Habría que ver que en el nacional les impliquen acatar una norma para todo el país. Preguntarte, los diferentes liderazgos de Morena se ponen de acuerdo cuando se reúnen en corto. Mira, en el municipio de Cortázar, Sí. porque me han invitado por el liderazgo que tuvimos en el pasado proceso, yo no quedé afiliado a ninguna fuerza política, me mantuve como ciudadano y después me dediqué nuevamente a mis actividades como ciudadano, como productor y como periodista, y en ese sentido me seguí llevando. Pero cuando se vienen estos momentos de incertidumbre entre la militancia, de incertidumbre entre los movimientos sociales progresistas, pues nos implican participar y dar nuestra opinión. Hay un gran sector en el municipio de Cortázar que sí se entiende, que sí se comprende, que sí llega a consenso. Hay otro minoritario que sigue rompiendo relaciones, que no quiere verdaderamente acatar el diálogo, el consenso y la armonía en las fuerzas. Interesante. Cortázar va a ser también un eje de punta de lanza donde una vez más pueda ser un partido de oposición al actual que gobierne ahí. Actualmente te preguntaría, aparte de tu persona, Eric, ¿cuántas más personas están tratando de encontrar el posicionamiento político a través de Morena para presidente municipal? Bueno, hay varios, ¿eh? Yo pienso que hemos tenido, yo creo que unos 6 perfiles que buscan entrar a posicionarse como precandidatos para la presidencia. Los más fuertes que tú consideres, los 3 más fuertes, desde tu punto de vista, que digas, ellos pueden ser con seriedad los que puedan obtener el triunfo electoral, o mencionarlos. Pues mira, ahí sí no hay. Lo que pasa es que tendríamos que tener un consenso
para que eso sucediera, pero lamentablemente cuando vienen las propuestas es porque pequeñas tribus, pequeñas corrientes van y presentan, esta es mi carta, y ahí viene la fragmentación. Y sobre todo ahora que en esta elección por primera vez el candidato a presidente municipal, si el partido postulante cree conveniente que vaya como primer regidor, va a ir también por esa posición. Ah, sí, ya existe esa posibilidad. Entonces, ¿dónde quedan los demás? ¿O eres presidente o eres regidor? Bueno, es que fíjate que me parece una buena propuesta porque el candidato a presidente aglutina una gran fuerza social y ya se vería verdaderamente representado en el ayuntamiento y no por oportunistas que quieren nada más entrar como regidor para luego se acaban vendiendo su voluntad y su conciencia al partido gobernante. Y las personas que, ¿dónde quedó la representación? Sí. De todo ese grupo electoral. Por renuncia tenemos el caso del diputado, de todos esos votantes, del diputado federal por el PRD, que eres de Morena. Exacto. Es de Cortázar, ¿no? ¿Cómo se llama este joven que también Manuel Reyes traicionó a todos los votantes del PAN, del Movimiento Ciudadano, del PRD, y con una mano en cintura dijo: yo me paso a Morena. O sea, totalmente criticable, ¿eh? O Lili Telles, sí. Los morenos votaron por ella y dijo: no, bueno, ya, una vez en el poder me cambio al PAN. Sí. Bueno, le hubieran dicho eso a la ciudadanía. A ver si debería de haber una ley que prohíba que se pasen a otros. Es una total falta de respeto a los principios democráticos. Y sobre todo a quien votó por ellos. Así es. Como persona o como partido. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Consideras prudente que en Cortázar se alíen los partidos políticos para poder hacerle frente a quien hoy gobierna? Sí, yo estoy a favor de eso. ¿Quién te gustaría? ¿Cómo te gustaría esa cohesión? Mira, a mí me parece que fuera un amplio, porque además, pues me parece que todos en cierta medida son progresistas. Sí. Y todos han estado bajo reserva, bajo el yugo del Partido de Acción Nacional. Y me parece que si verdaderamente quieren lograr un cambio en el estado de Guanajuato y darle paso a una era democrática, es momento de sumar fuerzas, de generar alianzas para darle paso a esa era que tanto le hace falta a la sociedad, porque solamente la democracia nos podría abrir paso a la modernidad, al progreso, al desarrollo, no este régimen autoritario del poder hegemónico en el poder. Miren en qué situación nos tienen y nos siguen mintiendo, que tenemos progreso, que tenemos crecimiento, que es increíble lo que se vive aquí en el estado de Guanajuato, primer lugar en homicidios dolosos, verdaderamente una serie de actividades arbitrarias que se hacen todos los días en contra de los ciudadanos. ¿Verdaderamente se sienten tratados como personas por el gobierno de Acción Nacional? Yo les pregunto eso. Y sobre todo hay que hacer un análisis, porque hoy le van a ir a volver a tocar la puerta, la van a ir a volver a visitar en la tienda, en los mercados, y la pregunta, reflexionen. Los que hoy gobiernan regresaron a saludarla, regresaron a saludarle, le abrieron la puerta del ayuntamiento cuando fueron a solicitar algo, le abrieron la puerta de la oficina del Congreso del Estado o de la Federación. Y deja de eso, o sea, me he enterado que ya, como el PAN no se mueve de aquí, de las esferas del poder, conviene con ciertos grupos empresariales a destinarles los fondos de los recursos directamente, sin abrir licitación plural, sin verdaderamente conseguir que las mejores cartas para levantar obra pública, por ejemplo, sean las que construyan las calles en la ciudadanía, en las ciudades. No ocurre eso, porque ellos pactan con estos grupos de poder económico que ya les implica obviamente una obligación, después de que ganan la elección, a pagar estos favores de poder con ese tipo de destinos de recursos, de fondos públicos a sus amigos, a sus parientes, a sus allegados. Y miren, en las condiciones en las que nos tienen en las calles, no duran nada, no duran ni 2 años. Sí.